siempre decimos que el tercer horizonte se caracteriza por el gobierno de los incas, ¿verdad? Por el desarrollo del Tahuantinsuyo. Sin embargo, también hemos hablado de las que las culturas no nacen ni desaparecen por arte de magia, que son parte de un proceso. Hay un proceso de origen, un proceso de desarrollo máximo apogeo y también hay un proceso de decadencia. Entonces, atendiendo a esas ideas, es que necesitamos ubicarnos en el tiempo y comprender mejor de a qué nos referimos con tercer horizonte y si es realidad que los incas solamente estuvieron en ese tercer horizonte. Para eso tenemos esta línea del tiempo que, si te das cuenta, tiene tres secciones, ¿verdad? La primera, superior, corresponde al Perú, a todo lo que respecta al Perú. La segunda va a responder a lo que es el Cusco y la tercera, que se encuentra abajo de la línea, encontraremos que nos hablará sobre el Viejo Mundo. Bien, recuerden que sobre el Viejo Mundo tendremos una unidad entera para conocerlo más y que esta es una referencia que nos va a permitir hacer una pequeña comparación cronológica. Bien, entonces empezaremos recordando que en la propuesta del estadounidense John Rowe tenemos que la historia del Perú se divide en horizontes e intermedios. Y es así que el primer horizonte corresponde a lo que llamamos el dominio Chavín. Bien, en primer horizonte, dominio Chavín. Entonces, ya sabemos, Chavín de Huántar, cabezas clavas, la teocracia, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba en Cusco en aquellos días? Pues en Cusco se dan los primeros ayus que se organizan alrededor de dos ríos, que hasta hoy los tenemos muy importantes, el río Vilcanota y el río Paucartambo. Recordemos, ¿verdad?, que en todos los pueblos del antiguo Perú se localizaban al costado de los ríos para aprovechar esta agua y tener un buen desarrollo agrícola. Bien, pues bien, luego tenemos los primeros desarrollos regionales hacia el año 200 de nuestra era. Y en este periodo sabemos que decayó el dominio de los chavín y surgen estados regionales. Y entre esos está la cultura mochica, donde tenemos al señor de Zipán como uno de los máximos líderes, ¿verdad? Lo conocemos bien porque hablamos de nuestros ancestros lambayecanos. Y sabemos que este periodo fue un periodo de continuas luchas por poseer, en el caso de nosotros en la costa, territorios agrícolas, territorios fértiles o territorios adecuados para la vivienda. ¿Qué pasaba en Cusco aquellos días? ¿Se acuerdan que hablamos de los ayus que habían llegado hacia los márgenes de los ríos Vilcanota y Paucartambo? Pues bien, dentro de estos ayus hay uno que nos interesa de manera especial, que es el ayu de Pacaritambo. Este ayu de Pacaritambo es el ayu que va a tener mayor poder y, haciendo uso de ese poder, es que va a exigir obediencia y los excedentes económicos de los demás ayus, es decir, empieza a exigir tributo a los demás. Esto posiblemente a que la ayude de Pacaritambo tenga un mejor desarrollo tecnológico y con ello mejor agricultura. De esa manera ellos se van a convertir en la élite del ese Cusco, que recuerda oficialmente aún no se llamará Cusco en este momento, pero sí de este espacio geográfico. Además, el ayu Pacaritambo va a gozar de poder y autonomía, cosa que no va a pasar con los ayus sometidos, porque los demás, en vez de poder y autonomía, pues como decíamos, tienen obediencia y tienen que entregar los excedentes económicos. Bien, ahora, esto de aquí, esta situación va a cambiar hacia el segundo horizonte. Recordemos que en el segundo horizonte se da una federación entre dos culturas, Guari y Tiahuanaco. ¿Recuerdas? A Guari, que se localizó en Ayacucho, y Tiahuanaco, que se extendió en el altiplano hasta el sector boliviano. Y sabemos bien que su política era esto, ¿verdad? Invadir, invadir, invadir. Y pues sí, bajo esa política de invadir, pues no solo invadió las áreas de Nazca, de Lima, incluso llegó a Calambayeca, como habíamos dicho, sino también que va a invadir el territorio cusqueño de aquellos días. Y por eso se dice que este pueblo cusqueño va a ser víctima de los Coya. Los Coyas vienen a ser la etnia a la que pertenecían el área de Tiahuanaco. Pues bien, con esto, ¿qué va a pasar? Esa élite de Pacaritambo, que había tenido más poder, va a morir a nivel no solo de muerte de personas, sino a nivel de poder, de supremacía, y los que queden pues van a ser llevados a Tiahuanaco posiblemente. Esta es una estrategia militar que se usó en el antiguo Perú, incluso hasta los incas la llegaron a usar. ¿Cómo así?
llevaban a la élite del pueblo sometido, la sacaban de su tierra y la llevaban a la capital del pueblo ganador, de la cultura vencedora. ¿Para qué? Para de esa manera evitar que la nación invadida, la nación conquistada, se quiera rebelar porque su élite estaba prisionera. Y dicen que por aquí, en este periodo, posiblemente es que en ese Cusco antiguo surja la leyenda de Manco Cápac, la leyenda de un liberador que les saque de esta situación de opresión. Bien, y aquí tenemos una referencia, este es un trabajo en madera de unos artesanos peruanos de hoy en día, y tenemos como prueba de las clases sociales y el dominio este huaco de la cultura guay. Bien, pues bien, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros sabemos que el segundo horizonte se aprovechó de fenómenos climáticos como el fenómeno del niño, pero al final del segundo horizonte, estamos hablando hacia el año 1000 aproximadamente o 1100, ya como fecha final, se producen nuevos problemas climáticos, entre ellos la llegada de las heladas a la sierra. Estas heladas sabemos que traen serios problemas en la agricultura porque pierdes la cosecha, se muere el ganado, muere la población por enfermedades respiratorias, porque hasta hoy día se da esta realidad en el Perú. Pues esa realidad también la vivieron en el segundo horizonte Guari y Tiahuanaco, que eran el máximo poder. Y pues ya imaginarás, cuando la élite invasora pierde, se desestabiliza por estos problemas, ¿qué querían los demás pueblos? Pues libertad, libertad, libertad. Y por eso los pueblos se separan y Wari como gobierno máximo colapsa. Y eso debió haber pasado también con este pueblo que fue sometido, que incluso decíamos posiblemente fue llevado hacia el área de Tiahuanaco. Entonces, al final del segundo horizonte, Wari cae y con ello inicia el intermedio segundo o intermedio tardío, donde los pueblos se dividen. ¿Y qué habrá pasado entonces con esta élite que era de Pacaritambo originariamente, pero que pasaron varias generaciones allá en Tiahuanaco? Pues posiblemente busca retornar. Sí, busca retornar hacia el lugar de sus ancestros. Nos estamos refiriendo hacia el Cusco de aquel momento. Y pues, ¿qué va a pasar? Al llegar al Cusco, el Cusco estaba poblado o despoblado. Mira que ya pasaron varios cientos de años. Fueron sacados hacia el año 900 y ya estamos hacia finales del 1100. Entonces, lo que debe haber pasado es que ese pueblo cusqueño tal vez ya no los reconocía como élite, ese pueblo cusqueño ya tenía sus propios sistemas y eso fue lo que pasó. En esos momentos el Cusco estaba dividido en varias comunidades, en varias etnias, y llegó esta comunidad extranjera a querer tomar el poder. Esto de aquí, ¿qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar que esta etnia, que posiblemente nos referimos a que ocupó el territorio de Acamama, que es el centro del Cusco, y que esta etnia que llega, que retorna de Tiahuanaco, va a tomar Acamama, va a someter a las demás etnias que ya vivían en el Cusco y con ello buscará la construcción del imperio. ¿Sí? Pues bien, había dejado de lado la parte inferior, así que ahorita vamos a ver qué sucedía por allá en el viejo mundo, en Europa principalmente, ¿no? Mientras aquí sucedió todo esto, recordemos un poquito, ¿verdad? Durante el desarrollo de Chavín, pues en el viejo mundo tenemos el desarrollo de Roma, tenemos la filosofía griega y tenemos también el nacimiento de Cristo. Recuerda, dentro del primer horizonte dominio Chavín es que nace Cristo. Durante los primeros desarrollos regionales, a donde tenemos el señor Recipán de la cultura mochica, pues allá viene la crisis de Roma, la invasión de Roma, que es surgimiento de la Edad Media y con ello también el surgimiento de las monarquías, porque en este momento primero nacen monarquías y después van a surgir algunos imperios. Eh, Luego, hacia el segundo horizonte, ya en el 900 en adelante, pues tendremos que en Europa se dan las llamadas cruzadas, se da la invasión de los árabes a los territorios europeos y esto va a continuar desde el segundo intermedio. Para el tercer horizonte, que es el tema que nos interesa en esta unidad, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que en Europa tendremos ya
la llegada de lo que se conoce como el Renacimiento y por qué es el Renacimiento de literatura, filosofía, el arte y primeros atisbos de lo que es ciencia. Todavía, ojo, no es ciencia, ciencia no es así de científico, pero ya hay algunos atisbos de ella. Ahora, si te das cuenta, aquí del segundo intermedio al tercer horizonte tenemos tres fechas, porque los historiadores no se ponen de acuerdo en esto. La fecha más aceptada es 1430 como inicio del tercer horizonte, pero sin embargo quienes toman el 1438 que correspondería a la fecha en donde Pachacútec va a ser coronado como inca, y otros toman la fecha de 1476 que correspondería al periodo de invasión de los Chimú. ¿Sí? Recuerdan que hablamos que los Chimú, ¿se acuerdan? Michancamán, el último líder Chimú, va a ser quien reciba la invasión de los incas, pues esa es la fecha que se maneja, ¿no?, como posible de este acontecimiento. Bien, ¿cuándo terminaría el tercer horizonte? Pues terminaría con esto, como ves la imagen aquí de Francisco Pizarro, terminaría con la invasión de los españoles, la captura y muerte de Atahualpa.